Sí, sí, ya, perfecto. Ya, entonces, si tal vez Ricardo puede hacer clic en el link, entonces se une también al grupo. Los demás también sí recibieron toda la información que ha sido enviada, ¿verdad? Bueno, ante el silencio, entonces me imagino que sí. Bien, ustedes llenaron la semana pasada una encuesta que quiero un poco compartirla con ustedes y para que vean en qué estamos en relación al curso, ¿cierto? Em, Primero, lo principal que recordarán de la sesión es que hay que pensar en la necesidad que hay en nuestra sociedad para plantear qué vamos a enseñar. Segundo, la importancia de la actualización en los planes curriculares y los estudios teológicos. Tercero, el contexto de la educación. Y cuarto, se redacta un currículo considerando la cultura en que están inmersas las personas que integran el seminario, los estudiantes, los profesores, los pastores, líderes y la sociedad. Bien, entonces sigamos. La próxima pregunta era la información nueva. La gran mayoría, eh, o sea, fue un 50%, tenían, oh, me cambió aquí los colores. 75% de las personas, a ver, hubieron cuatro respuestas, un 100% de información nueva, solo una de las cuatro personas que llenaron el test, otro 25% sabían más o menos y un 50% sabían la gran mayoría de la información. Esto es porque ya estamos insertos, o sea, en la educación teológica, entonces ya son cosas que manejamos, no es que es todo nuevo para nosotros. La presentación del material fue excelente y buena. Eh, el uso de las diapositivas y la tecnología, un 20%, un 25% dijo excelente, un 75% dijo buena. El ritmo de la sesión, todos dijeron que estuvo normal. ¿Y qué más desea compartir sobre la sesión? Que fue bueno el ejercicio de participación, aunque no tuvimos mucho tiempo para realizarlo completo, ¿cierto? Y gracias por el espacio de aprender y esperamos las próximas sesiones. Al final de esta sesión también vamos a hacer la misma evaluación, ajustándonos un poco a lo que justamente estamos enseñando, ¿cierto? Que es eh, cómo llevar a cabo tanto una planificación, su ejecución y también la importancia de la evaluación. Siempre tenemos que estar evaluando y bueno, eso va a ser un tema exclusivo que va a dar nuestro colega aquí, Ariel Corpus. Bien, entonces, sin más, bueno, hacer un resumen. Bienvenido, Daniel, que se nos acaba de unir. Hacer un resumen. ¿Qué es lo que ustedes, si alguien me puede hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada y que le contemos a Joaquín, que no estuvo, sobre lo que estuvimos hablando? Estuvimos hablando un poco sobre la teoría del cambio y cómo esto afecta en la educación, ¿verdad? O sea, que todos tenemos que ser de alguna forma moldeables y que esto pues nos va a llevar a la transformación. Y también a mí hay algo que me pareció interesante. Hicimos un sociodrama de diferentes, nos pusimos todas en algún lugar de algún participante o algo relacionado sobre
educación teológica, unos fuimos pastores, otros fueron alumnos, otros fueron personas que no estaban de acuerdo con la educación teológica. Eso me pareció a mí bien interesante de la semana pasada. Ujú. Claro, claro. Fue una aprendizaje en el caso mismo, ¿cierto? Cómo podíamos nosotros desde nuestras perspectivas aportar a lo que fuera un proyecto educativo institucional, porque se supone que aquí estamos aprendiendo cómo hacer ese proyecto educativo institucional, lo cual implica, en primer lugar, lo que vimos era que implica tener un contexto, saber leer el contexto donde estamos, saber leer eh, la sociedad donde nos movemos, a quiénes o por qué existimos como institución, ¿cierto? Y qué desafíos tenemos como institución para poder responder ante esas necesidades de las personas. Y vimos también que basado en ese contexto podemos hacer un diagnóstico, ¿cierto? Y podemos decir, esto es lo que necesitamos. Y para hacer ese diagnóstico y para decir, esto es lo que necesitamos, fue que vimos este tema de la teoría de cambio, que también está dentro de la bibliografía que mandé el videíto ese, eh, porque es muy importante eh, conocer las necesidades para crear un producto, ¿ya? En este caso, o sea, el video que yo envié era, o que mostramos, era sobre cómo hacer una empresa para un cambio social, ¿cierto? Eh, Sin embargo, nosotros como una empresa educativa, nuestros productos, ¿quiénes dijimos que eran? ¿Se acuerdan? ¿Qué es nuestro producto final? ¿Qué es lo que queremos sacar como institución educativa? Supongo que es un perfil, ¿verdad? Ya previamente establecido. Eh, No, no, te escuchamos eh, con, con interferencia. Perdón. Tal vez podemos escribirlo en el chat, ¿cierto? Una empresa generalmente ve una necesidad, se necesitan zapatos para la lluvia. Bien, ¿cómo vamos a crear ese producto para que al final, ¿cierto? Tengamos muchas gracias, Joaquín, para que al final tengamos un producto que cubra la necesidad, ¿cierto? Y ese producto va a tener ciertas características, tal vez va a ser diferente a otro tipo de producto que sea similar. Va a ser un zapato, pero va a ser un zapato diferente. Entonces, lo mismo pasa en este caso. Lo que dice Joaquín aquí es un perfil del egresado. Nosotros queremos sacar estudiantes o egresados que estén capacitados para llenar las necesidades que tiene nuestro contexto, ¿cierto? Vimos ahí muchos tipos de contexto, vimos el contexto social, el contexto económico, el contexto de la educación, donde estamos funcionando como instituciones educativas. Entonces, dentro de ese contexto hay muchas necesidades y hay necesidades también específicas dentro, por ejemplo, de nuestras denominaciones. En nuestras denominaciones nos piden, necesitamos personas que hagan tal o cual cosa. Necesitamos personas capacitadas para trabajar con jóvenes. Y dentro del trabajo con jóvenes necesitamos enfocarnos en el trabajo de embarazo adolescente, como presentaba uno de los estudiantes. Entonces, ¿qué características tiene que tener nuestro producto o nuestro egresado para llenar esas necesidades? ¿Cierto? Entonces, por eso es que pensamos en este todo, desde el contexto mismo hacia, ¿cierto?, dar ciertos pasos
para llegar a lo que queremos. Y que cada institución, dijimos, es diferente. Todas nuestras instituciones, ninguna va a ser igual porque estamos en contextos diferentes, porque tenemos personas diferentes, porque las personas llegan con ciertos intereses que son diferentes. Tenemos un tipo de profesores que son con determinadas características. Algunos tienen mucho dinero, otros tienen poco dinero. Entonces, cada institución tiene que elaborar su proyecto educativo de acuerdo a sus propios requerimientos. ¿Ya? Entonces, cada perfil, perdón, cada proyecto institucional tiene que mirar al futuro planificando todo esto. ¿Ya? Dijimos que el proyecto educativo institucional era un mapa de ruta, ¿cierto? Que nos decía hacia dónde teníamos que ir para lograr tales o cuales cosas, ¿cierto? Y con pasos determinados. Este proyecto educativo institucional tiene que ser a mediano plazo, porque si nosotros lo hacemos a un corto plazo, no vamos a alcanzar a sacar nuestro producto o evaluar nuestro producto y decir, sí, nuestro estudiante sí cumplió con lo que se le estaba pidiendo, ¿cierto? O sí cumple con las capacidades necesarias para desarrollar su labor. Por otro lado, tampoco puede ser demasiado a largo plazo porque nuestra sociedad está cambiando. No, tenemos de pronto desafíos que se nos presentan de un año para otro. Planteábamos el caso, por ejemplo, de la pandemia. De un año para otro, de un mes para otro, tuvimos que cambiar totalmente nuestro sistema de trabajo. Entonces, no podemos planificarlo demasiado lejos, como de aquí a 10, 20 años, porque de aquí a 20 años ya no vamos a responder a las mismas necesidades, ¿cierto? Entonces, tiene que ser un proyecto a mediano plazo, tiene que ser un proyecto que plantee evaluación para que en el trayecto nosotros podamos ir cambiando situaciones pequeñas, probablemente que no vimos en un principio, o situaciones que se nos presentaron como emergentes o situaciones propias, ¿cierto?, de la institución. ¿Ya? Entonces, eso en general acerca del PI. Yo no sé cuántos de ustedes, si alguno de ustedes participó de la conferencia que dio el pastor Serrano. No sé si ustedes estuvieron en la conferencia esa. Richard Serrano, no. Sí, 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 no, sí. no pudieron estar. Bueno, él en esa conferencia planteaba ponía ciertas fotografías, ¿cierto? Una era de un mapa, otra era de un puente, otra era de unos binoculares, por lo que recuerdo. Entonces, en el fondo, cada una de las fotografías planteaba una parte de lo que es un programa educativo institucional, ¿ya? Bien, si encuentro por ahí la diapositiva que él planteó, se las voy a mostrar porque eso como que nos muestra un poco más. Dijimos que para hoy íbamos a un poco mostrar así a grandes rasgos la literatura que enviamos, y voy a compartir para eso la pantalla. Bien, respecto a los proyectos educativos, ¿cierto? Este es uno de los proyectos que con los que basé, ¿cierto? la
la clase anterior, y entonces ustedes aquí van a encontrar el tema de la gestión. ¿Cómo gestionar la educación? Esto es un programa en general, no es exclusivamente de la educación teológica. Entonces, ¿cómo gestionar la educación? Y aquí plantea, ¿cierto?, que hay que elaborar una planificación. Esa planificación, ¿cierto?, tiene que ser que aquí plantea justamente el... Bueno, enseña cómo hacer la planificación y la conducción de cómo hacer, ¿cierto?, el programa institucional. Voy a entrar al otro mejor porque es mucho más profundo. Antes de ir a nuestra clase exclusiva de hoy, perdónenme que estoy aquí. Chávez, aquí. Él es mucho más específico respecto de cómo hacer el PI de la gestión educativa, ¿ya? Entonces, aquí él habla por ejemplo, de cómo enfocar estratégicamente nuestras ideas básicas del PI. Tenemos que ver la totalidad, el conjunto de acciones que tenemos que realizar para tener un proyecto. La heterogeneidad, ¿ya? Hay múltiples actores que van a trabajar en nuestra institución y que van a incidir, ¿cierto?, en lo que nuestra institución está haciendo. Dijimos que las personas, tenemos aquí personas que trabajan dentro de la institución, tenemos los estudiantes, tenemos los profesores, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver ahí la construcción y la participación. Lo importante de la participación, lo decíamos la semana pasada, que es importante pedir el máximo de participación de todas las personas, los agentes relacionados a nuestro tema. Si vamos a hablar, ¿cierto?, de un instituto exclusivamente o un seminario exclusivamente para, no sé, Bautista, por ejemplo, lo que yo tengo más experiencia, ¿cuáles son las necesidades dentro de nuestra denominación, por ejemplo? O ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que están necesitando? Porque muchas veces nosotros ponemos ideas de qué es lo que se necesita. Resulta que las necesidades propiamente son nada que ver con lo que nosotros pensamos desde nuestra perspectiva. Entonces, mientras más personas trabajen, va a ser más completo. La gente de la sociedad, la gente de la iglesia, los estudiantes mismos, preguntarle a los estudiantes qué es lo que ellos quieren aprender. No todos vienen para ser pastores, no todos vienen solo porque quieren aprender la Biblia. Algunos vienen porque se les presenta la única opción, ¿cierto?, de estudios fácil, entre comillas, para poder trabajar en algo, ¿ya? Entonces, lo otro, por ejemplo, los momentos metodológicos, ver qué tipo de institución nosotros ya tenemos, con qué contamos, ¿cierto? Es muy distinto hacer un proyecto educativo institucional sobre una institución que estamos recién creando versus una institución que tiene ya una trayectoria, que tiene una historia, que tiene el contexto, ya tiene gente trabajando, gente que ha estado ahí por años, gente que probablemente no van a querer un cambio dentro de la institución porque siempre se ha hecho así, porque la tradición nos dice que tenemos que hacerlo así, y
también las escuelas las instituciones que entran ya definitivamente en el tema de la educación dentro del Ministerio de Educación, ¿ya? Bien, aquí me gustó esto, dice, no construimos el PI en un terreno baldío, partimos del reconocimiento de que hay una historia de vida en la institución, esto fue hecho para una escuela, ¿cierto? Con ciertas características, con problemas y límites, con logros y fortalezas, porque eso es otra cosa. De pronto, cuando se nos pide hacer un proyecto educativo institucional, queremos cambiarlo todo. Y resulta que hay cosas que sí funcionan. Y hay cosas que increíblemente han funcionado bien durante mucho tiempo y que tal vez no necesitamos cambiar. Enfocarnos también en lo positivo que ya hemos hecho. ¿Ya? Em, Luego tenemos que plantearnos cuál es la escuela que nosotros deseamos tener. ¿Ya? Probablemente aquí entra el tema de queremos ser una institución diferente al resto, queremos ser una institución innovadora, queremos ser una institución que responda a las necesidades. Decíamos, muchas veces se nos acusa de que somos cementerios más que seminarios, porque la persona llega así rebosante de tengo un llamado, quiero servir y todo el asunto, y con tanta carga académica de pronto matamos esa parte pasional, ¿cierto? Y entonces tenemos que considerar también esa área. ¿Ya? Recuerden, nosotros no somos una institución netamente académica, nosotros, nuestro mandato, lo leíamos al inicio, es hacer discípulos, es conectar a las personas con Dios. Y eso incluye a nuestros estudiantes, incluye a todas las personas que trabajan en el seminario e incluyen también a la gente a la que se va a alcanzar dentro de las iglesias y en la comunidad, ¿ya? La institución que queremos hacer, ¿ya? De pronto vamos a tener que observar problemas, ¿ya? Los problemas que actualmente tenemos. Y aquí, por ejemplo, él da 4 pasos súper fáciles de recordar. ¿Qué es lo que está pasando? El enunciado del problema. ¿Cómo ocurre la descripción? ¿Por qué ocurre eso? ¿Y qué pasa si continúa sin solución ese problema? ¿Ya? Etcétera, etcétera. Bueno, el resto, luego vemos también el tema de los actores, quienes participan. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, ¿qué quieren y que no están recibiendo en el seminario? ¿Qué quieren y si lo reciben? ¿Qué quiere y no está recibiéndolo en el seminario? ¿Y qué no quiere, pero lo tiene que hacer igual? ¿Ya? Esos son puntos importantes a considerar. Ya la escuela apropiada, bueno, en este caso estos son edificios, actualmente muchas de nuestras instituciones incluso funcionan solamente online. Eh, lo cual abre un poco más a meternos hacia otras áreas donde no podríamos realizarlo, por ejemplo, este mismo curso, no podríamos estarlo realizando si no fuera por la virtualidad, ¿verdad? Porque cada uno está en su propio país, en su propia ciudad, y es imposible juntarlos a todos, ¿ya? La construcción y viabilidad del PI van a leer ahí, y aquí hay este gráfico, me gustó mucho, porque es el saber hacer, querer hacer y poder hacer. Esa es una de las cosas importantes que hay que considerar a la hora de planificar, ¿cierto? ¿Qué cosas nosotros sabemos hacer o que ya estamos realizando? ¿Qué queremos hacer o qué queremos lograr? Y por eso es súper importante el tema, lo que dijo Joaquín, un perfil del egresado
porque aquí, ¿qué es lo que queremos que estas personas, ¿cierto? ¿Qué herramientas tengan para poder responder, ¿cierto? A lo que ya hemos hablado. Y finalmente hacernos la pregunta, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos responder a esto? Y para eso entonces hay que evaluar todo lo que es el tema de, tenemos recursos, tenemos los profesores, tenemos la institucionalidad, tenemos estudiantes, súper importante, tenemos recursos económicos para. Entonces, y finalmente está el tema de la evaluación institucional, ¿ya? Aquí en esto de querer hacer, saber hacer, querer hacer y poder hacer, también se incluye en esto todo lo que tiene que ver con el programa curricular. Eso no lo voy a ver yo, lo va a ver Ariel la próxima semana, cómo crear el contenido, la metodología, etcétera, etcétera, de lo que necesitamos que tenga esta persona, este estudiante, ¿ya? Y entonces ya, luego la evaluación, los procesos de evaluación, cómo hacer las evaluaciones, el periodo de tiempo donde se va a hacer la evaluación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, eso en términos generales, que eso también ya lo vimos la semana pasada, pero que lo van a encontrar más directamente en sus lecturas. ¿Ya? Ahora, siguiendo entonces con nuestro tema de hoy, perdón, voy a parar el compartir. Y ya hoy día vamos a ver un poco más sobre, perdón, ¿cuáles son un poco la semana pasada vimos que una de las cosas que tenemos que ver para hacer el diagnóstico es plantear nuestra identidad institucional, nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, ¿cierto? ¿Alcanzamos a ver la filosofía educacional? No, Creo que profe. no, Patricia, no, ya no llegamos. Que vimos el tema del conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, el aprendizaje significativo que afecta sus emociones, el aprendizaje social, el aprendizaje experiencial. Bueno, vamos a darle un toque bien por encima, porque la verdad es que estamos corriendo. Bueno, una de las cosas importantes para poder crear, ¿cierto?, nuestra identidad como, como institución, aparte de ya tener nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, ¿cierto?, es la filosofía con la que nosotros nos basamos. La filosofía de la enseñanza, del aprendizaje, ¿cierto? Hay escuelas que hablan, ¿cierto?, del conductivismo, el aprendizaje por refuerzo y repetición. Yo no sé cuántos de ustedes yo alcancé la última patita de ese tipo de enseñanza en las escuelas, por ejemplo, donde había que aprenderse la materia de memoria y que si yo no respondía tal cual como aparecía en el libro, yo me sacaba una mala nota. ¿Ya? Entonces, sí, hay cosas que probablemente necesitamos ese tema de la repetición y repetir la información que nos dieron, ¿cierto? Por otro lado, está el cognitivismo. Quería ir un poco atrás con el conductivismo. Yo estuve en una institución teológica en el año 2000, o sea, muy reciente, bueno, 25 años atrás, pero donde el aprendizaje
o sea, el profesor venía, se sentaba en el escritorio, abría el libro en la página 24 y continuaba leyendo lo que dejó inconcluso de la semana pasada. En el último punto, aparte que terminó, continuaba en el próximo párrafo y leía toda la clase, leía el libro y luego se paraba y se iba. Y nuestras evaluaciones justamente era hablar sobre el libro, lo cual yo no sé ustedes, ¿alguno de ustedes alcanzó a tener algún profesor con ese enfoque? ¿Cómo lo sentían a ese aprendizaje? ¿Se acuerdan algo de ese aprendizaje? Profesora, fíjese que yo en mi caso, bueno, creo que en Centroamérica por una desactualización, lo otro es, y por el desarrollo de la educación en nuestros países, pienso yo que aquí tuvimos desde enseñanza ¿Conductual? conductual y ese tipo de enseñanza, también enseñanza bancaria y enseñanza eh, que es de mucha repetición, ¿verdad? Pero de poco análisis. Ujú, Que, por ejemplo, yo recuerdo cuando iba a primer grado y a segundo, que nos enseñaban a leer, pero yo tenía compañeros que literalmente se aprendían la lección, pero que no podían leer. Y ujú, peor aún, analizar lo que decía el cuento o qué es lo que nos claro, quería dejar y pues esas cosas cuando llegamos ya a niveles superiores, la verdad que uno llega con lagunas y con estragos que de alguna forma los superamos, pero que nos marcan, o sea, como la educación es eso, ¿verdad? Un marcaje de toda la vida, pero a veces la superamos y a veces todavía vamos arrastrando. Y pienso yo ahora que nosotros en el ámbito teológico, ¿verdad? O sea, la repetición es sumamente importante, pero lo importante y lo significativo es qué nos queda de eso que hemos repetido. exactamente, exactamente. Y sí, o sea, no está mal de pronto aprenderse ciertas cosas de memoria. O sea, de pronto a mí me sirve mucho saber los textos bíblicos que de pronto aprendí cuando en la escuela dominical, pero no así, no me sirve como para teologizar o como para profundizar. Probablemente me ayudan en cierto sentido, pero, o sea, más allá de recordar el texto y ya, nada más. Y que es algo que se olvida fácilmente, por otro lado. Versus si es, por ejemplo, un procesamiento mental, como en lo que es el cognitivismo, eh, va mucho más allá, o sea, ir enseñándole a través de preguntas, que vaya asociando, ¿cierto? E incrementando, ¿cierto? Este proceso mental para poder aprender, ¿ya? Ahora, me gustaría hacerles una pregunta. ¿De qué forma me podría ayudar ese conocimiento de repetición, por ejemplo? ¿Podría ayudar de alguna manera? Pienso que sí, en diferentes aspectos de la educación, ¿verdad? Por ejemplo, en la denominación, eh, yo también soy bautista Ah, ya, y, y le pregunto a los hermanos en la clase que si se saben las cuatro libertades bautistas. Ahí me podía funcionar claro, la repetición, ¿verdad? Pero va a depender del contexto y del momento donde yo me encuentre. exacto, exacto. O sea,
funciona, pero recordemos que en este tiempo también se han descubierto otras formas, ¿cierto?, de pensar. Por ejemplo, esto mismo de los textos bíblicos, actualmente de pronto me dicen, ¿dónde es que se encuentra este texto? O dígame de memoria este texto, y yo, para sacármela, porque la verdad es que no lo sé, o si lo sabía, ya me lo olvidé, yo les digo, ya, pero ¿en qué versión quiere que se lo diga? ¿En la versión Reina Valera, en la versión Nueva Internacional o en la del lenguaje actual? Porque también eso influye. O sea, yo me puedo aprender un texto, pero resulta que eso es una traducción de, probablemente otra persona hace la misma traducción y lo hace de otra manera. Entonces, bueno, está también el constructivismo. El mismo estudiante va construyendo su conocimiento, ¿ya? Y aquí entonces entra, bueno, ustedes pueden ir mucho más profundo o probablemente ya lo saben profundamente, cómo ayudar al estudiante a construir su propio conocimiento. Por ejemplo, no sé, a través de la investigación, a través de el método Montessori está muy relacionado con esto, donde el estudiante tiene curiosidad, va y busca y pide y pregunta si es necesario, pero el mismo estudiante va buscando, ¿cierto?, las formas de ir construyendo ese conocimiento en base a su propia experiencia. ¿Ya? Bueno, en el último tiempo también han habido muchas bueno, hay una multitud de formas de enseñanza-aprendizaje ahora que hay nuevas ciencias, ¿cierto? Está, por ejemplo, la neurociencia, está ¿cuánto se llama esto? eh, el- la- Esto mismo de que la inteligencia no solamente es intelectual, no solamente es lógico-matemático, sino que también hay otro tipo de inteligencia. El aprendizaje significativo, por ejemplo, el que afecta las emociones. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan, quiero hacerles aquí un ejemplo bien concreto. Ustedes pueden recordar qué estaban haciendo el día en que escucharon la noticia que estaban bombardeando, o sea, que habían chocado los aviones en las Torres Gemelas. ¿Alguien? ¿Alguien quiere contarnos así muy brevemente qué estaba haciendo y cómo le impactó y qué hizo? Yo estaba en la escuela y tenía 9 años. Tenía 9 años y, y me llegaron a recoger al mediodía y pues la persona que nos cuidaba nos dijo de que todo el día, toda la mañana habían estado pasando noticias de que en Estados Unidos unos aviones habían chocado y se hablaba mucho acerca ya se comenzaba a escuchar de los talibanes y de Al Qaeda y de Osama Ya, Bin Laden. claro, claro, todavía era todo tan borroso. ¿Alguien más que se acuerde exactamente qué estaba haciendo cuando pasó eso? Estamos dormidos. Ariel, ¿me quieres contar qué estabas haciendo tú? Exactamente no me acuerdo, pero yo recuerdo que a grandes rasgos estaba en la casa con mi mamá. O Ya, no, no estabas estaba en mi tu mamá, casa. Ujú. pero sí estaba en la casa y me estaba preparando para ir a la universidad. Y Ya, entonces veí las noticias, algo así en la tele, pero estaba en la casa, eso sí, recuerdo. estabas en la casa, estabas con tu mamá, estabas a punto de irte a la universidad, ¿cierto? O sea, era un día viernes 11 de septiembre
y eran las 11 y tanto de la mañana. Bueno, no recuerdo exactamente la hora, creo que eran como las 11. Pero uno sí se acuerda de ese momento específico, ¿sí o no? Y, pero si yo les digo, ¿qué estaban haciendo ayer a las 11 de la mañana? Claro, pueden relacionar, estaba enseñando clases, pero si, imagínense, 24 años atrás y nos acordamos de lo que estábamos haciendo a las 11:30 de la mañana, versus algo que tal vez no tiene un impacto emocional tan fuerte y no nos acordamos. Entonces, ahí, por ejemplo, está la importancia de las emociones dentro del proceso educativo, dentro de cómo vamos construyéndonos nosotros como personas. ¿Ya? Eso era solamente un ejercicio como para darnos cuenta lo importante que es un aprendizaje significativo, que impacte. Si yo les digo que les cuento algo real que me pasó a mí relacionado con mis emociones o relacionado que me impactó, ustedes probablemente van a recordar esto muy fácilmente, más que cualquier otra clase. ¿Ya? Ahora, también está el aprendizaje social. Y aquí estamos como sacando un poco sobre, por ejemplo, esto de la inteligencia social. Cómo en grupo aprendemos, cómo los unos con los otros vamos enriqueciendo el conocimiento. Y de aquí sale este tema de que nosotros no somos islas, no aprendemos por nosotros mismos solamente, es una construcción de conocimientos tanto de la experiencia del otro, de la experiencia de mamá y papá, o la experiencia de mis pares, o la del profesor, ¿cierto? Y sobre todo en nuestros contextos educativos donde todos somos adultos, ¿ya? Y eso es sumamente importante a la hora de enseñar, por ejemplo, tener en cuenta en nuestras instituciones educativas de que aquí el profesor no lo sabe todo, es solamente el canal por el cual va a llegar a ustedes, no sé, en una forma más sistematizada, ¿cierto? El conocimiento que ustedes ya tienen. ¿Ya? Y probablemente ni siquiera les va a afectar cómo el profesor se los diga, pero cómo ustedes lo reciben. Entonces, en ese sentido, tenemos que también en nuestra filosofía de enseñanza, tenemos que estar conscientes de eso. Y el aprendizaje experiencial, aprender haciendo. Y esto es una de las cosas súper importantes que tenemos que considerar a la hora de, sobre todo, hacer teología, ¿ya? Porque nosotros, ¿de dónde, cuál es nuestra fuente de la teología? Estamos, no, estamos lentos hoy día, no queremos participar mucho, parece. ¿Qué es hacer teología? ¿Alguien me puede decir qué es para ustedes hacer teología? A ver, Lourdes, parece que no está. Bueno, si nosotros quisiéramos crear nuestra propia definición de lo que es la teología o qué significa, qué implica hacer teología, claro, teología es estudiar acerca de Dios, pero Dios en relación a qué. Y si nosotros no traemos a Dios a nuestra realidad, difícilmente vamos a impactar al mundo, ¿verdad? Difícilmente vamos a crear este conocimiento de Dios. Hacer teología es la interpretación de lo que
de la revelación dada por Dios a nuestro contexto actual. Porque si yo no lo llevo a mi contexto, a donde yo estoy trabajando, ¿dónde está Dios actuando en un estudiante que quiere, no sé, que se le presentó un caso súper difícil en su iglesia y no sabe cómo articularlo? ¿O qué significa hacer teología, por ejemplo, en una iglesia donde hay un problema entre los miembros de la iglesia? ¿Qué opina Dios al respecto? Eso es hacer teología. Y sí, muchos estudiosos y todo lo han sistematizado, lo han puesto por escrito, y esas reflexiones también nos ayudan a nosotros en la actualidad. Pero es importantísimo que nosotros sepamos cómo construir nuestra teología, qué es lo que yo pienso de Dios, qué es lo que yo enseño acerca de Dios, cómo lo enseño, qué impacto tiene Dios en la vida de las personas. ¿Ya? Entonces, súper importante aquí el tema de aprender haciendo. ¿Ya? Hay muchos, o sea, la gran mayoría de nuestros teólogos, por ejemplo, les pongo el caso de Bonhoeffer. ¿Sobre qué escribió Bonhoeffer? ¿De qué se basaba su teología? Y sus escritos son verdaderas obras de arte en la teología, ¿verdad? Hasta la fecha lo citamos. Pero díganme, ¿por qué Bonhoeffer es un buen teólogo? Ya, no les voy a poner nota. Bueno, fue porque él contextualizó lo que significaría Dios dentro de su sociedad. Y claro, hace mella en la actualidad porque muchas de las realidades que Bonhoeffer estaba viviendo en ese tiempo, realidad de violencia, realidad de totalitarismo, realidad de persecución, hace eco en nuestra realidad porque nosotros estamos viviendo hasta cierto punto lo mismo, ¿ya? ¿Cómo se llama? Perdónenme, estoy tratando, Ricardo nos hablaba al inicio de la clase de lo que está viviendo en El Salvador. ¿Sí o no que Bonhoeffer le viene perfecto a su realidad, ¿cierto? En la actualidad del Salvador. Pero sería súper interesante que Ricardo nos sacara reflexiones de lo que Dios o qué es lo que Dios está haciendo en El Salvador dentro de este conflicto o qué es lo que quiere Dios dentro de esta realidad de conflicto. ¿Ya? Entonces, la experiencia súper importante. Bien. ¿Para qué estamos como instituciones teológicas? ¿Ya? El Pacto de Lausana en 1974 planteó, ustedes están familiarizados con el Pacto de Lausana, ¿cierto? En el artículo 11 dice, reconocemos que existe una gran necesidad de mejorar la educación teológica, especialmente para líderes de iglesia. En cada nación y cultura debería haber un programa efectivo de capacitación para pastores y laicos en doctrina, discipulado, evangelización, desarrollo y servicio. Estos programas de capacitación no deberían depender de ninguna metodología estereotipada, sino que deben ser desarrollados por iniciativas locales creativas y de acuerdo a las normas bíblicas. Esto, como instituciones de educación teológica, debemos tenerlo súper. Aquí
nos ayudaría a sabernos de memoria este parrafito, ¿cierto? Aquí nos ayudaría el tema lo que estábamos hablando de la filosofía educativa, ¿cierto? Sabernos de memoria este párrafo. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras instituciones tienen ya, nos llegaron con un currículum armado, con una metodología específica, ¿cierto? Y basado en ciertas necesidades que no sé a quién le llenan las necesidades esas. Pero de por sí a nuestras iglesias probablemente muy poco, ¿ya? Entonces, importante. Eh, Eso sobre filosofía educativa. Ahora, vamos a continuar, nos queda la última media hora. ¿A quién o quiénes son los agentes que van a trabajar, ¿cierto? ¿Qué vamos a enseñar? Eso lo va a ver Ariel en lo que pueda la próxima semana. El qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar y cómo lo vamos a aplicar, con qué metodologías, etcétera, etcétera. Pero ahora enfoquémonos en el quién de quién va a enseñar y a quién va a enseñar, ¿ya? Y aquí ustedes van a tener, ¿cierto?, su propio bibliografía que pueden visitar más tarde. Pero es importante, por ejemplo, decir cómo se va a gestionar la educación teológica. Y para eso, ¿cierto? Necesitamos, hablamos, creo que muy por encimita, el tema de quiénes son los actores. Voy a compartir pantalla aquí porque... Ya. Lo que vimos la semana pasada era sobre el organigrama, ¿cierto? ¿Quiénes están dispuestos a trabajar? ¿O quiénes tenemos a disposición? Eso es parte de nuestros recursos. Eh, podemos hacerlo, la respuesta a la pregunta de podemos hacer, ¿ya? ¿Qué recursos tenemos para poder realizar esto? Primero, el tema de los recursos económicos, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a trabajar? La infraestructura, la biblioteca, la imagen institucional y por último tenemos al personal que también es parte de nuestros recursos como seminario, ¿ya? Aquí en esto de los recursos voy a hablar así bien por encima, en los recursos económicos. ¿Cómo vamos a financiar nuestro trabajo? ¿Vamos a hacerlo solo con matrículas y mensualidades, con ofrendas, con socios en ministerio, con becas? ¿Ya? Eso es súper importante de considerar a la hora de realizar nuestro PI, ¿ya? El cómo o podemos hacerlo, ¿ya? La preguntita esa que había que responder. En cuanto a la infraestructura, es cómo nosotros estamos capacitados o no capacitados, sino tenemos infraestructura suficiente para desarrollar nuestras clases. Si nuestras clases son presenciales, seguramente el edificio donde se van a hacer, las salas de clase, cómo lo vamos a hacer, dónde se van a sentar. Otra cosa, cómo se van a sentar. Se van a sentar en la manera tradicional los estudiantes, donde cada uno le da la espalda al otro, ¿cierto? O se van a sentar en círculo, donde todos pueden verse la cara, ¿cierto? O cómo va a
estar, ¿cierto?, estructurado físicamente el espacio donde vamos a trabajar, ¿ya? La infraestructura. Eso habla mucho, por ejemplo, la modalidad en que ponemos nuestros asientos. Tan simple como eso. Muchas veces es lo más práctico porque tenemos muchos estudiantes, pero si se pudiera hacer, por ejemplo, en una acción de semicírculo, donde el profesor es un igual a todos, eso habla mucho de qué tipo de educación o de cuál es nuestra filosofía educativa que estamos planteando. Por otro lado, por ejemplo, y esto aplica también en nuestras iglesias, ¿dónde y cómo está ubicado, cierto, cada uno de nuestros espacios? ¿Ya? El profesor está al frente, está parado versus todos los estudiantes sentados. ¿Qué nivel de importancia se le da a él versus al resto, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Nuestra biblioteca, perdón, en infraestructura también tenemos que considerar las instituciones de educación virtual. Tenemos las herramientas virtuales necesarias. Actualmente hay una serie de herramientas virtuales, por ejemplo, de aplicaciones. Tenemos estas páginas completas donde el profesor sube el sílabo, sube las tareas, sube, y todo es automatizado, sube las evaluaciones, sube cuándo se tienen que entregar los deberes. ¿Tenemos ese tipo de infraestructura si vamos a ver nuestra educación virtualmente? ¿Lo vamos a hacer por Zoom? ¿Lo vamos a hacer por Teams? ¿Lo vamos a hacer por qué plataforma educativa? Etcétera, etcétera. Eso es otra cosa súper importante a considerar a la hora de planificar, ¿ya? Lo que tenemos. Las bibliotecas. Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de acreditación con otra asociación de instituciones teológicas, en ACIT. Una de las características que tenía cada uno de los grados académicos que se entregaba era la cantidad de libros con los que contaba la institución. Por ejemplo, si va a hacer una licenciatura en teología, necesita cierto tipo de, por ejemplo, los profesores tienen que tener un magíster, el nivel educativo tiene que ser de tal forma, va a ir con tesis o no tesis. Y una de las cosas que pedía era la cantidad de libros. Y yo recuerdo que para el nivel de bachillerato se necesitaban como 1000 libros. Para el nivel de licenciatura se necesitaban como 5000 libros en la institución. Para el nivel de, no, licenciatura era como 10.000 libros. Entonces, si una institución no contaba con esa biblioteca, no podía simplemente ser acreditada como una institución que tuviera la capacidad de dar licenciatura, por ejemplo. Otra cosa respecto, bueno, respecto a la biblioteca, es que tenemos que considerar en la actualidad cómo vamos a gestionar el tema de las bibliotecas, porque probablemente no tenemos libros físicos, pero sí tenemos un montón de libros en PDF y tenemos acceso a bibliotecas virtuales completas. A veces uno pagando, no sé, $2 mensuales tiene acceso a una cantidad enorme de bibliografía, ¿cierto? Tanto de artículos, de tesis, etcétera, etcétera. Nuestras instituciones tienen que pensar en eso. Estamos dispuestos a gastar dinero, ¿cierto?, en plataformas de biblioteca. Entonces, eso es parte de nuestros recursos. Otro recurso importante es la imagen institucional. Y aquí es importantísimo el tipo de publicidad que nosotros hacemos de nuestra institución.
qué piensan los demás sobre nuestra institución. A veces simplemente porque tenemos 100 años de existencia, ya eso nos da una autoridad. O, no, o porque tenemos 50 años de experiencia, pero ¿qué tal si hay una institución que está recién naciendo, que tiene 10 años, que tiene 5 años de, mm, de existencia? ¿Qué tipo de imagen institucional vamos a venderle a nuestros estudiantes o a los posibles interesados en estudiar teología? Entonces, súper importante en pensar en esos recursos también. Y el personal, ¿ya? Aquí entonces entra el tema de los profesores, ¿ya? Aquí hay que crear un perfil para nuestros profesores, ¿ya? Y esos perfiles, ustedes van a recibir, ¿cierto?, información en la bibliografía, cómo crear, ¿cierto?, estos perfiles, pero es sumamente importante que cada profesor, a ver, ya nos pasamos de largo el tema del organigrama, pero lo vimos en cierto sentido la semana pasada. Los documentos de respaldo, esto también es importante. Pero lo vamos a pasar de largo porque no nos queda mucho tiempo. ¿Quién va a enseñar? Entonces, en los perfiles docentes tenemos que considerar la preparación que tenemos de nuestros profesores. Ricardo tiene la mano alzada. Adelante. Sí, profesora, y es justamente y eso le iba a preguntar, ¿qué se hace en caso, por ejemplo, donde entiendo yo de que pues, la pandemia nos dejó muchas enseñanzas y muchas lecciones y también un cambio de paradigma en la educación teológica sobre el enseñar a distancia mediante medios electrónicos y siempre sigue siendo el mismo estándar de acreditación de un seminario, o sea, entiendo que un seminario tiene que ser real, tiene que ser, o sea, que que tenga un lugar físico, pero tiene que ser tan rígido el tener cierta cantidad de libros. Si hoy existen cantidad de bibliotecas que uno tiene acceso a infinidad de libros y a muchos más, o cómo se podía acreditar un seminario de esa forma, justificando de que hay medios electrónicos. Claro, justamente esa es una de los temas que se van a hablar cuando ya empecemos el proceso de acreditación en Aliet por sí mismo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en Aliet hay plataformas a las que se pueden acceder, por ejemplo, y que son plataformas que permiten el acceso a los libros. Porque sí, es verdad, hay muchos libros en Internet y mucha bibliografía presente, pero también de pronto hay cosas que uno quiere ir profundizar mucho más allá. Y por ejemplo, a mí me pasó, acabo de terminar un proyecto de investigación sobre la violencia y yo quería un tema específico. Y como no pertenezco a ninguna plataforma, solo a una, pero no tenía este tipo de literatura, entonces yo intentaba meterme a estas plataformas de bibliotecas y cosas así, y a menos que yo no pague, no me la daban. Y las instituciones mismas también pueden pagar, ¿cierto? Estos accesos a grandes bibliotecas que existen, ¿cierto? Y pueden sus estudiantes sacar libros de donde sea necesario. Pero, por ejemplo, sí, hay muchos libros dando vuelta en el Internet, pero muchas veces no se encuentra la información específica. Cuando, no sé, Ariel, en tu caso, ¿te has encontrado con situaciones donde no encuentras información y que has tenido que entrar a una plataforma de biblioteca exclusiva? Sí, claro, hay libros que usualmente no se encuentran. Bueno, yo me muevo en dos ámbitos, ¿no? Tanto el teológico como en el nivel de las ciencias sociales. Y
Bueno, también hay que ser franco y decir que la UNAM donde yo trabajo tiene pues muchos accesos, ¿no? Entonces ahí quizá no está tan restringido, pero sí hay libros, por ejemplo, de teología que los más contemporáneos a veces no son tan accesibles, o a lo mejor los libros no tanto, pero sí los artículos académicos que ya están en algunas revistas que son por paga, por ejemplo, esos son los que más, o que son muy contemporáneos o que no se encuentran tanto, ¿no? Por fortuna tenemos sí un buen respaldo de PDF y respaldo pues físico también. Mm, qué bueno, qué bueno. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, tú, Ricardo, estás estudiando en este momento en Palmer. Ustedes en Palmer le dieron acceso a una biblioteca, Sí, ¿cierto? tenemos una biblioteca digital. Ah, Exactamente. Pero esa biblioteca digital, Palmer la está pagando así por es. los servicios de esa biblioteca. Sí, Pero si tú no pertenecieras a Palmer, no tienes acceso así simplemente. es, sí. Claro. Entonces, sí, seguramente se va a considerar eso, pero a la hora de tener ciertos estándares, por ejemplo, ya magíster o doctorado, ya se necesita ser parte de plataformas bibliográficas, Sí. ¿ya? Y en el caso, profesora, que, bueno, un seminario teológico que sea totalmente virtual. Bueno, les voy a comentar mi caso. Yo inicié personal teología en Ciudad de Guatemala, en el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, en una modalidad a distancia. Viajaba cada cierto tiempo a la capital, pero luego se vino la pandemia, pues, y el seminario quedó totalmente virtual hasta hoy en día. El Ujú. seminario tiene sus propias instalaciones, tiene su biblioteca, pero el acceso a la biblioteca pues es un tanto restringido, a pesar que uno siga siendo o fue estudiante o los que siguen siendo, porque el seminario pues se justifican de que quedó virtual, pero sí hay cierta cantidad de libros y el seminario tenía su acreditación a ETAL, la Ya. tiene. Ujú. Y me imagino que a ETAL tiene mucha bibliografía que les permite, ¿cierto?, entrar a los estudiantes del seminario del Salvador, me imagino. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, en todo caso, eso es algo que ustedes van a ver en sus instituciones teológicas directamente con el comité de acreditación que existe en ALIET, ¿ya? Bien, seguimos entonces a ver si logramos terminar con el perfil docente, ¿cierto? Tenemos que chequear cuál es su preparación. Eh, cada grado académico, ¿cierto? Necesita un grado más. El profesor, si yo voy a dar clases de licenciatura, tengo que tener un grado de magíster. Si voy a dar clases de magíster, mínimo tengo que tener doctorado, ¿cierto? Entonces, nosotros, y aquí, ¿cómo se explica esto de los grados académicos? Ya, una de las formas de explicarlo bien simple es el licenciado es una persona que transmite conocimiento a, por ejemplo, estudiantes de escuela, de enseñanza media o de enseñanza, no sé, más menor a su grado, ¿ya? Pero solo transmite la información, ¿ya? El magíster es el que prepara a los licenciados, ¿ya? Que tiene la capacidad de preparar a los licenciados y de transmitir el conocimiento que ya existe a los licenciados. Y el doctorado está hecho para investigar el conocimiento que se va a traspasar al magíster y que el magíster va a entregar a los licenciados, ¿cierto? Y el licenciado va a ir al resto, a los estudiantes propiamente tal.
O sea, es una forma simple de explicarlo, pero un doctorado siempre va a implicar la investigación, siempre, ¿ya? El magíster también hace investigación, pero está usando investigación de la investigación que ya fue hecha, es como usar los recursos que ya están hechos. El doctorado tiene que crear información nueva, ¿ya? O tiene que estudiar casos de situaciones que no han sido estudiadas antes, ¿ya? Entonces ellos hacen, crean el conocimiento en cierto sentido mucho más ampliamente, ¿ya? No sé, Ariel, si tú tienes otra explicación al respecto desde el punto de vista de universidad. Bueno, es que sí tiene desde luego un doctorado, tiene que estar guiado en la investigación, ¿no? Eso sí compartimos desde luego, ¿no? Y yo creo que también implica mucho el tiempo y la experiencia. Puede haber pues gente que tenga muchos años en un grado y que genera conocimiento. Y puede haber, lamentablemente, también doctorantes y doctorados que en su vida han hecho una investigación, ¿no? Que terminan acopiando como algunas cosas, ¿no? Entonces también como que son varias cosas, ¿no? Pero sí implicaría ya a nivel más bien como de posgrado, de maestría y doctorado, sí generar un proceso de investigación para abrir nuevas vetas de trabajo, nuevos horizontes, ¿no? Y Ujú. sobre todo, como bien dices, ¿no? En el uso de la información, que el uso de la información pues también tenga un sentido más crítico, que observe mejor las fuentes, que deduzca mejor alguna problemática, que infiera a través de un método deductivo, que infiera a través de un paradigma científico, ¿no? Tiene esas connotaciones. Perfecto, gracias, gracias. Bueno, seguimos entonces, a ver si logramos. El perfil docente tiene que considerar los dones y características del profesor, ¿ya? Importantísimo esto, porque hay profesores que saben mucho, pero no saben entregarlo, ¿ya? Hay profesores que conocen al revés y al derecho su materia propiamente tal, tienen excelente preparación, pero no saben cómo entregarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Como seminarios, como instituciones, tenemos que preparar docentes. Tenemos que entregar herramientas de docencia o de pedagogía, ¿cierto? Para que ayudar a estas personas a sacarle el conocimiento increíble que tienen y que lo puedan traspasar a otros. Y por último, lo que también Ariel mencionaba, la experiencia en el tema, ¿ya? Experiencia en el tema. Si va a haber un pastor, o sea, una persona que va a recibir clases de pastoral, por ejemplo, que algo sepa el profesor de realizar eso, porque la experiencia le va a dar, ¿cierto? Todo el respaldo, la autoridad que tiene detrás, ¿ya? Ahora, desarrollo docente, esto tiene que ver con la preparación del docente y su continua preparación, su continuo aprendizaje, ¿ya? Y nuestras instituciones deben proveer ese desarrollo docente para los profesores que tienen. El dominio de lo que enseñar con autoridad, como dijimos. El cuidado del docente. Aquí es súper importante, nuestras instituciones teológicas deben cuidar a su profesorado, ¿ya? Porque no podemos tener profesores que son excelentes en su tema, tienen toda la experiencia, pero su ética, o sea, hay muchos casos, ¿cierto?, en esta investigación sobre la violencia que hice, una de las encuestadas dijo, en 2 ocasiones recibí abuso sexual de profesores de teología. Entonces, cuidado, tenemos que cuidar a nuestros docentes que no vaya a pasar este tipo de situaciones. Y para eso necesitamos, ¿cierto?, la cobertura espiritual, la cobertura Nosotros no somos cualquier institución y por lo tanto se nos exige mucho más.
¿ya? Y por último, la evaluación docente. Nosotros en el seminario de acá de Ecuador tenemos una papeleta donde se evalúa al profesor al término de cada uno de sus cursos y lo evalúa el estudiante. No solamente el director académico, el estudiante dice, este profesor sí me enseñó o este profesor no me enseñó. Y en base a eso nosotros tuvimos que en ocasiones buscar nuevos profesores para ciertas materias porque no, el estudiante decía, no, se va por las ramas, habla cualquier cosa y habla sobre su experiencia y nada más, ¿ya? Entonces, por otro lado, si se alinea con la identidad de la institución y si cumple con lo solicitado. Eso es súper importante a la hora de elegir a las personas y a mí, por ejemplo, en mi caso me pasó cuando era directora académica de la institución, yo me sentaba muchas veces en la sala del profesor nuevo, ¿cierto? Y observaba su clase. Y yo le decía, no, mira, lo que pasa es que, y era verdad también, porque teníamos alumnos medios conflictivos, que iban solo a hacer preguntas conflictivas y al pobre profesor le querían hacer de todo, ¿cierto? Muchos de ellos, o sea, uno de ellos, por ejemplo, renunció, un excelente profesor de hebreo y de griego, renunció porque uno de los estudiantes lo trató pésimo. Entonces, una en parte para cuidarlo, pero también para observar su clase, que no se salga del tema. Y así también, por ejemplo, nosotros una de las cosas que impulsamos es el trabajo con mujeres. Entonces, uno de los profesores en una ocasión diciendo, no, es que la mujer no debe hablar a la congregación, no debe enseñar a los hombres. Y yo me quedé así, wow, este tipo de profesores tenemos, o sea, y teniendo mujeres como estudiantes, y teniendo profesoras, y teniendo yo como directora académica, entonces, bien. Van a aprender a hacer el perfil docente, ¿cierto? Como para buscar docente en la literatura que le vamos a entregar. ¿A quién? A nuestros estudiantes. Aquí hay que hacer un perfil para el estudiante que va a entrar, ¿ya? ¿A quiénes va dirigida la educación teológica que entregamos nosotros? ¿Cuál es su contexto? Conocer quién es el estudiante y ver de qué manera nosotros podemos ayudarle. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que es el estudiante que necesitamos? Es con los requisitos, ¿cierto?, que exigimos a la hora de inscribir al estudiante. Y aquí yo quería mostrarle, por ejemplo, si va a ser pastor, que tenga un llamado pastoral, que la iglesia lo apoye, que haya tenido ministerio, etcétera, etcétera. O si quiere ser profesor de teología o inclinarse por esa área, que tenga una capacidad de análisis, por ejemplo, etcétera, etcétera. Una de las cosas que en el perfil del estudiante del Seminario Bautista en Chile, a mí me llamó la atención y lo encontré buenísimo, es que les exigían un certificado psicológico para saber que no tuviera problemas psicológicos, porque hay muchas personas que llegan a nuestras instituciones y tienen estos aires mesiánicos o tienen estos aires de sectarios, ¿cierto? De creadores de sectas. Entonces, el perfil psicológico le ayudaba al Seminario Bautista a decidir, ah, sí, este estudiante sí lo aceptamos, pero si no, o sea, cuidado ahí, porque muchas veces nuestros estudiantes llegan no para aprender, sino que para cuestionar y para decir, no a todo lo que se les está enseñando y cuando al final salen con un título que avala simplemente su posición, con la misma posición que llegaron, con la misma posición se fueron, pero ahora están con un título, ¿ya? Entonces, la idea es que en el proceso nuestro producto sufra, ¿cierto?, la transformación para llegar a ser lo que necesitamos que sea, que sería el perfil del egresado. ¿Ya? Y el perfil del egresado va a decirnos exactamente qué es lo que el estudiante puede hacer una vez que se gradúe, ¿ya? Tiene habilidades
tiene los conocimientos necesarios, conoce la Biblia, conoce teología, conoce la historia, tiene habilidades blandas, ya importantísimas, sobre todo en el tema espiritual, ¿ya? ¿Cómo está la espiritualidad de nuestro estudiante? ¿Ya? Súper importante. Nuestras instituciones proveen espacios en que la espiritualidad del estudiante crezca o simplemente no van ahí a estudiar, a llenarse el conocimiento en la mente y no tienen herramientas como para traspasar, que lo que nosotros queremos es traspasar a Dios, ¿cierto? El conocimiento de Dios, ¿ya? También tienen en sus bibliografías, tienen cómo ir estructurando eso. Y por último, el cuidado de los estudiantes, ¿ya? El cuidado de nuestro producto. Nuestro producto es frágil, ¿ya? Trae ahí la etiqueta, frágil. Entonces tenemos que cuidarlo por medio de capellanía, por medio de la espiritualidad. Eh, Nosotros hacíamos entrevistas continuas, ¿cierto?, con estudiantes, porque justamente a la hora de llegar a estudiar al seminario, ellos pasan por crisis y no es llegar y decirles, mira, lo que tú creíste por 100 años del dispensacionalismo o no sé, de otras cosas, probablemente tienes que repensarlo. Probablemente hay otras formas de ver el apocalipsis, etcétera. Bien, Ricardo, una última intervención y luego entonces, no sé si hay más intervenciones que quieran participar. Solo está Joaquín y Ricardo, lo siento. Creo que los Sí, demás estudiantes. pero profesora, hablando de este tipo de cosas, yo en mi último año, bueno, en mi último año de mi grado de profesorado en teología, eh, me pasaron ciertas cosas no muy agradables en la educación teológica. Tuve un profesor que prácticamente, pues, eh, él validaba cosas que aprendimos cuando nos enseñaba a pensar y validaba teorías de la conspiración, el dispensacionalismo clásico. Eh, es más, en una de las materias que tuve también con otro profesor, que era la materia de soteriología, hipercalvinista, y, y prácticamente era una cuestión de validación en vez de aprender, Ujú. y buscaba que en los ensayos pues confirmáramos qué es lo que creíamos sin dejar libertad de que hay temas que no son absolutos. Y cuando lo expresaba, parecía ser que no dejaban, pues ellos querían creerse los amos y señores de la opinión. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el poder, pues usted lo mencionaba, el poder se presta a muchas cosas. Exacto, exacto. Y en cierto, o sea, eso es lo que busca nuestro perfil educativo institucional, ¿cierto? Busca qué es lo que queremos que nuestro estudiante aprenda, qué es o dónde queremos ponerle el énfasis, ¿ya? De qué manera nuestro estudiante va a responder, ¿cierto?, a las necesidades. Si nosotros les vamos y les decimos que la matanza en casa es totalmente bíblica. Uy, o sea, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Cuáles son nuestras miradas hacia ciertas realidades? Entonces, y que hay otras formas de mirar la realidad también. Entonces, bueno, creo que por ahora vamos a terminar. Empezamos como con 10 minutos de retraso, estamos terminando como con 10 minutos de retraso. A menos que haya alguna otra intervención. Yo, Patricia, Dale.
Bueno, sí, para Joaquín y Ricardo, o sea, a lo mejor ahorita lo están viendo desde el punto de vista de estudiantes, ya cuando les toque también trabajar y vincularse en estos procesos de elaboración de un plan de estudios, de una malla curricular y tener al frente la responsabilidad de una institución, esto que menciona Patricia es muy importante porque la construcción de la visión va a ser lo que desarrolle prácticamente todos los ejes del trabajo de las instituciones educativas. Por ejemplo, lo de ¿cómo se llama? Los planes rectores institucionales también. Hay una palabra, no me acuerdo cómo se llama, pero eso, todo esto que se trabaja en términos colectivos va a ser importante. Y dentro de ese proceso también es importante, por ejemplo, en el caso de los profesores, que vayan construyendo ustedes sus filtros, que vayan construyendo a la par de su perfil también pues una serie de instrumentos que les van a dar un perfil mejor. Es cierto, a lo mejor quizá en el ámbito teológico no vamos a encontrar un mercado tan amplio de biblistas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Van a estar más acotados. Pero bueno, podemos crear estos instrumentos de seguimiento y por eso es importante también la evaluación. Los procesos, los perfiles, los programas de estudio no son finitos, es decir, no se van a quedar por siempre. De ahí la importancia de pensarse, repensarse y de tener criterios y elementos muy básicos que cada determinado tiempo se hagan. Por ejemplo, lo de que mencionaba Patricia, la de la evaluación docente cada semestre, pues que les den pistas para articular, ¿no? Y también dentro de todo este perfil, esta visión, pues van a ir desencadenando o derivándose pues los perfiles estudiantiles, ¿no? También, ¿qué tipo de perfil? Si yo sé que un estudiante, pues identifico que puede ser problemático o que viene sin un llamado, que puede ser alguien ajeno a lo que se busca formar, bueno, pues uno a veces por querer tener estudiantes también los acepta, pero puede ser que ese no sea el camino, ¿no? Puede ser que ese no sea el modo a seguir. Entonces, todo eso es importante porque viene derivado de este plan, de esta visión, y estos perfiles, pues no se desencajan de la idea o de la filosofía y de la visión institucional que tenemos, ¿no? Exactamente, gracias Ariel. Joaquín, ¿qué opinas? ¿Tú eres profesor, eres estudiante? Está muteado, probablemente, no sé si está hablando. Dice que es estudiante. Ah, es estudiante, ya, Ujú. no había leído el chat. Ya, bueno, esperemos que cuando les toque a ustedes puedan ustedes al menos recordar algunas de estas cosas. Es súper importante tener esta planificación, ¿cierto? Porque nos pone los límites, pero también nos abre el camino, ¿cierto? Bien, vamos a ir terminando. Me gustaría ya terminar con una oración. Y bueno, la próxima semana entonces va a estar Ariel con nosotros. Él va a estar hablando exclusivamente sobre la creación del currículum, la creación, ¿cierto? Cómo ya poner en práctica todo, cómo aterrizar el tema. Y luego entonces viene lo que es evaluación. Así que invitados para esta clase que estoy segura que va a ser de mucha bendición. Ariel, ¿nos despides con una oración, por favor? Y les Claro voy a que sí, enviar al chat nuevamente la evaluación de esta clase de hoy. claro que sí. Oremos entonces. Bueno, buen Dios, gracias por este tiempo que tú nos has dado por estar aquí, por lo aprendido, por las inquietudes que tenemos en nuestras instituciones. Sabemos que tenemos un compromiso muy importante, social, espiritual también, que es poder también dar estos procesos de enseñanza.
Queremos que nuestras instituciones sean enriquecidas, queremos que nuestras instituciones sean fortalecidas y para eso es importante pues también generar estos procesos de enseñanza. Te agradecemos esta noche y llévanos en paz. Amén. Bien. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y que tengan una linda noche. Nos vemos. Feliz noche, profesora. Que el Señor lo bendiga. Chao. Chao, chao. Adiós, Ariel. Bendiciones. Adiós, Joaquín.